¿Cómo están? Ah, estoy contento de estar aquí, una bendición. Pero mire, la verdad, el pastor me engañó, me dijo en Coyhai que hace frío, pero no sé qué pasó. Con su permiso, voy a quitarme, ¿verdad? El abrigo, aquí el saco para poder enseñar. Y quiero que ahora, por favor, su Biblia en el libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 5, vaya conmigo allí si es tan amable. No, esta es nuestra segunda vez aquí en Coyhai, que la primera vez que vinimos fue en mayo. La semana anterior había caído nieve, de verdad que estaba muy helado esa vez, pero creo que nos trajimos el calor de Santiago esta vez, ¿verdad? Y está haciendo calor gracias, hermano. Está muy, muy agradable ahora. Efesios capítulo 5, hermano, por favor. Gracias, Pato, disculpe. Amén. Amén. Gracias, muy amable. Gracias. Vamos a orar antes de leer, hermano. Amado Dios y Padre Celestial, le damos gracias por la bendición que nos da de estar en esta mañana junto con los hermanos de la iglesia aquí en Coyhai, que gracias por el privilegio que nos ha dado, Señor. Gracias porque podemos abrir los ojos y ver a nuestro alrededor su gloria, Señor, su creación, la maravilla de su obra, y por medio de eso podemos entender que es un Dios grande y poderoso, y al abrir la Biblia podemos ver, Señor, su amor al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados y darnos la vida eterna. Yo le pido, Padre, que usted bendiga el mensaje, que hable a nuestros corazones, que nos edifique, Señor, que nos ayude, Padre, por medio de su palabra, y nos enseñe, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos y rogamos su bendición y su dirección en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, quiero tratar un tema esta mañana acerca de la armonía en el matrimonio. La armonía en el matrimonio. Quisiera saber cuántos matrimonios hay aquí en esta mañana. Levante su mano. Ok, hay varios. Amén. Los que no están casados, ¿verdad? Dice, bueno, hermano Ángel, ¿eso para qué me va a servir? Le puede servir porque el día de mañana a lo mejor va a estar casado y puede aprender estos principios, aplicarlos a su propia vida. Hay algunos jóvenes, ¿verdad?, que están aquí. Hermano Ángel, yo ni siquiera estoy pensando en eso todavía, pero algún día le va a tocar y podemos aprender estos principios para aplicarlos, a nuestra familia. La armonía en el matrimonio. Armonía, hermano, es un término musical. Armonía se refiere a la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes pero acordes. O sea, suenan diferentes sonidos, y bueno, aquí hay dos músicos, ¿verdad? Si digo algo que esté errado, ellos me pueden corregir, pero armonía significa eso, sonidos diferentes que suenan al mismo tiempo, pero tienen concordancia. Es un arreglo agradable de diferentes partes, ¿verdad? Es algo agradable al oído cuando suena una armonía. Se obtiene armonía cuando se juntan distintas notas, de modo que una nota enriquece y complementa a otra. Varias notas suenan al mismo tiempo y hace que el sonido sea un sonido hermoso. Ahora, armonía no es lo mismo que el unísono, es decir, no obtenemos armonía cuando todos tocan el mismo sonido, el mismo tono, ¿verdad? Sino que se consigue armonía cuando hablamos de armonía, ¿verdad?, cuando hay esa combinación de sonidos diferentes. Ahora, armonía en el matrimonio, entonces nos referimos, ¿verdad?, a un hombre y una mujer, el esposo y la esposa, dos notas diferentes. Tenemos que saber, ¿verdad?, los hombres y las mujeres son totalmente diferentes. Y ese hombre y esa mujer, ¿verdad?, producen una melodía, ellos se enriquecen, se complementan mutuamente con la guía de Dios y su palabra para producir un arreglo agradable. Hay hogares, hermanos, que son desagradables, son como un campo de batalla, donde cada uno está tocando su propia melodía, hay discordancia, hay desarmonía, pero cuando el esposo y la esposa, guiados por Dios, siendo diferentes, pero tocando en armonía o complementándose en armonía, ¿verdad?, pueden producir un sonido que es de bendición, un matrimonio de bendición.
Cuando cada esposo, cada esposa busca su propia dirección, cuando cada uno busca sus propios intereses, cuando no hay un mismo propósito, hay discordancia. Y entonces se produce división, conflicto, separación dentro del hogar, dentro del matrimonio. Algo, hermano, que debemos entender como creyentes es que el matrimonio no es solamente un asunto físico o un asunto emocional, sino que el matrimonio es una cuestión espiritual. Y de hecho, podemos aprender por lo que la Biblia dice que el matrimonio no es un contrato, así lo ve el mundo. Dos personas se ponen de acuerdo y firman delante de un juez un contrato. El año antepasado, mi esposo y yo nos casamos por segunda vez. ¿Sabe que el matrimonio civil de Venezuela no vale aquí en Chile? Muchas felicidades. Gracias, papá. Y cuando cumplimos 25 años de casados, el año antepasado, pues resulta que planificamos y nos casamos por el civil aquí en Chile. Estamos aquí en Chile, ¿verdad? Viviendo ahí en concubina, no, mentira. Nos casamos hace 27 años ya, pero nuestro matrimonio civil no valía aquí en Chile, entonces planificamos y en la misma semana de nuestro aniversario, pues resulta, hermano, que nos volvimos a casar. Fue una gran bendición. Nos fuimos de luna de miel ahí a Buenos Aires de paseo, nuevamente celebrando nuestros 25 aniversarios. Ahora, el matrimonio, hermano, no es solamente un contrato, un papel o un acuerdo entre dos personas delante de un juez, el jefe civil o la persona, la autoridad civil, sino que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer y Dios, y por eso entendemos que el matrimonio no es solamente algo físico, emocional, sino que es la unión, es una cuestión espiritual. Un matrimonio es para dos personas espirituales y maduras. Una persona madura espiritualmente, un hombre maduro, una mujer, una esposa madura, que se unen y en armonía pueden producir, seguir a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios, criar a hijos de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, ¿cuándo ocurre falta de armonía en el matrimonio? Cuando cada uno, por causa de su inmadurez, por su falta de madurez, por falta de comunión con Dios, por falta de devoción y obediencia a la palabra de Dios, entonces tocan y desafinan el uno en el otro. Y un matrimonio armonioso, entonces, hermano, requiere dos personas espiritualmente maduras. Una vez en la escuela dominical le preguntaron, vamos a ver a los niños, ¿quién se sabe un versículo acerca del matrimonio? Un niño dijo, yo maestra, a ver, ¿cuál es su versículo? Él dijo, Lucas 23:34, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. A veces, hermano, en el matrimonio ocurre conflicto porque actuamos cada uno de manera egoísta, cada uno de manera individual o particular, y no estamos conscientes de cuál es el propósito de Dios para el matrimonio. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, por favor. Mire lo que dice Efesios 5:32. Efesios 5:32, por favor, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y vamos a leer algunos versículos, ¿verdad? Del capítulo 5 de Efesios y del capítulo 4 también. Pero el apóstol Pablo está diciendo que la relación de un hombre y una esposa y su esposa representa la relación de Cristo y la iglesia. Dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El propósito general de Dios para cualquier matrimonio es representar a Cristo y su relación con la iglesia. Hay un propósito divino para el matrimonio. Ahora, yo quiero hablar en esta mañana, hermano, acerca de 3 principios para la armonía en el matrimonio. ¿Cómo puedo, como esposo y como esposa, a la luz de la palabra de Dios, tener armonía en mi matrimonio? Porque yo estoy seguro, hermano, que nosotros queremos tener un hogar lleno de la paz, lleno de bendición. Nadie se casa para ser infeliz, para estar amargado, para contender, para pelear, para dividirse, para separarse, para que haya rencor, resentimiento, amargura, celos, pleitos, iras, contienda, este tipo de cosas. Nadie se casa para eso, hermano. La gente se casa, ¿verdad?, porque quiere tener un hogar de bendición, un hogar de armonía, donde la música que suena dentro de nuestra casa sea una música agradable que produzca gozo, felicidad, paz a nosotros y a nuestros hijos, a nuestra familia, a los que nos rodean. Entonces, 3 principios básicos para la armonía del matrimonio. El primero de esos principios, hermano, es caminar
en unidad. Caminar en unidad. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 2, por favor. Efesios 5, 2. Voy a leer desde el 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad, dice, en amor, como también Cristo nos amó. Entonces, el versículo 8 de Efesios 5 dice, Efesios 8, 5, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces, este capítulo 5 usa la palabra andar, caminar, andar, ¿verdad? Andar se refiere a nuestro caminar, a nuestra dirección. Se refiere a nuestro modo de actuar, hacia dónde nos dirigimos. Andar en la Biblia, ¿verdad? Andar en amor se refiere no solamente a caminar físico, sino que está hablando de mi manera de actuar, mi manera de ser. Cuando dice andar como hijos de luz, no se refiere al caminar físico, sino a cómo actúo, cómo me desenvuelvo, qué hago. Entonces, mire, lo primero, si no estamos, ¿verdad?, dentro del matrimonio caminando juntos en la misma dirección, no vamos a poder tener armonía. Si un esposo va en este sentido y una esposa va en el sentido contrario, ¿verdad?, no va a poder haber armonía. Entonces, lo primero para tener armonía es que debemos tener la misma dirección. Vaya conmigo a Amós capítulo 3, por favor, en el Antiguo Testamento, un versículo bien conocido, Amós, uno de los profetas menores, o sea, Joel Amós, el tercero de los profetas menores, capítulo 3, versículo 3, Amós 3:3. Dice la Biblia: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, debe haber, no solamente los esposos deben estar juntos, pero también deben estar de acuerdo. Hay dos cosas diferentes, estar juntos y estar de acuerdo. Habla de armonía, habla de caminar en unidad. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Lo primero, hermano, en lo cual una pareja, el esposo y la esposa deben estar de acuerdo, es caminar en amor. Volvamos a Efesios 5. Efesios 5:2, ya lo leímos, pero quiero repetirlo, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó. Mire, si cada uno en el matrimonio, el esposo y la esposa, ponen como su principal prioridad amar al otro, las cosas van a cambiar. Mi principal prioridad debe ser amar a mi esposa, la principal prioridad de la esposa es amar a su esposo. Mire, el enfoque correcto en el matrimonio y la manera de evitar conflictos y que haya armonía es ver las necesidades de mi cónyuge y ver mi propio carácter. ¿Cuándo ocurre conflicto? Cuando yo veo el carácter del otro, sus defectos, las cosas que no me agradan, las cosas que no me gustan, las cosas que no están bien en el otro y veo mi propia necesidad. Soy egoísta y señalo el error del otro. Ahí va a haber conflicto. Pero si es al revés, si yo veo mi propio carácter y digo: Señor, hay cosas en mí que deben cambiar, perdóname, límpiame, lávame, y yo veo la necesidad que tiene mi esposa, la necesidad que tiene mi esposo, ahí va a haber armonía, porque vamos a estar precisamente caminando de acuerdo al amor de Cristo. El modelo que debemos seguir es el modelo de entrega y amor de Cristo. Es lo que dice Efesios 5:2, andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Cuál es el modelo nuestro? El modelo es Cristo, hermano. Lo que Dios está haciendo con cada creyente es moldeándonos a la imagen de Cristo. Es lo que Dios quiere hacer. Amén. Nuestro modelo, hermano, aunque el pastor y su esposa, su familia son un buen modelo a seguir, nuestro modelo primario y lo que Dios está haciendo en el corazón de cada uno de nosotros es conformándonos a la imagen de Cristo. Es la obra que el Espíritu Santo y la palabra de Dios está haciendo en cada creyente. Usted puede ser, y no está hablando de ser un pastor, está hablando de ser una ama de casa moldeada a la imagen de Cristo. Amén. Un carpintero moldeado a la imagen de Cristo, un ingeniero, un empresario, un cocinero, un joven, una señorita, todo Dios está trabajando para moldearnos a la imagen de Cristo. Él es nuestro modelo a seguir. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 32, justo antes de lo que leímos. Antes,
sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, Pablo está diciendo, un esposo y una esposa dentro del hogar, dentro del matrimonio, y esto podemos aplicarlo, hermano, a la iglesia, a los creyentes, a la familia, pero cuando uno lee el contexto general de Efesios 5, también el apóstol Pablo está hablando acerca del matrimonio y vamos a aplicarlo de esa manera. Entonces, el andar en amor, hermano, el caminar en amor implica en primer lugar, dice allí, antes sed benignos. ¿Qué significa benignidad, hermano Ángel? Benignidad significa ser servicial, ser amable, ser útil, ser provechoso, ser agradable. Es decir, que yo pueda hacer el bien a mi esposo, ¿verdad? Bueno, a su esposo, no, ¿verdad? Que yo pueda hacer el bien a mi esposa. Es decir, que dentro de la pareja, cada cónyuge, ser benigno significa cómo yo puedo ser de bendición a mi esposa. Cómo una esposa puede ser de bendición a su esposo. Eso significa ser benigno. Alguien que está al servicio de otro. Yo no estoy para que me sirvan, yo estoy para servir. Eso fue lo que Cristo dijo. Yo no he venido a ser servido, sino a servir, a dar mi vida en rescate por muchos. Es el ejemplo que el Señor nos dio. Entonces yo puedo ser útil al esposo, a la esposa, puedo ser provechoso, puedo ser agradable, amable, no, ¿verdad? No seas áspero, dice la Biblia con ella. Muchas veces el esposo tiende a ser áspero, dar malas respuestas, andar ahí de mal humor. Si usted se pelea con el jefe, un gruñón allá en el trabajo, no tiene por qué pagarlo en casa con su esposa y sus hijos, ¿verdad? Ahora, eso del jefe gruñón, contigo no es. Ok, entonces no, todo pero menos el hermano. Entonces, mire, en segundo lugar habla acerca de misericordia. Misericordia, hermano, significa ternura de corazón. Eso es el significado literal de la misericordia. Habla de compasión, habla de empatía. Empatía significa identificarme con las necesidades del otro. La esposa tiene ciertas necesidades y el esposo tiene ciertas necesidades, hermano, y entonces la armonía en el matrimonio, la unidad de unos con otros, el caminar juntos, implica considerar esas cosas. Habla acerca de perdonándonos unos a otros. El perdón, hermano, habla de perdón, o sea, perdonar las ofensas. La palabra perdón significa darme o dar. La palabra perdón tiene su raíz, es la misma palabra de la gracia. Mire, a veces, o sea, la verdad es que el perdón no es algo que se merece. Cuando nosotros cometemos una falta en contra de alguien, el perdón no es algo que merecemos, es algo que alguien nos da como un regalo. Así es exactamente igual el amor de Dios y el perdón de Dios. Ninguno de nosotros merece que Cristo hubiese pagado en la cruz por nuestros pecados. Pero el perdón es algo que Dios nos da como una gracia. Por eso la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues un don, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la palabra perdón, hermano, tiene como en su raíz, en la esencia de su significado, significa el dar por gracia. Perdonarnos unos a otros, hermano, significa dar algo que el otro no merece, pero nosotros voluntariamente aceptamos dar el perdón a nuestro cónyuge cuando ha cometido alguna falta, cuando nos ha fallado, cuando ha hecho algo que nos ofende, que nos hiere, que de alguna manera nos afecta. Pues de esa manera nosotros debemos perdonarnos unos a otros y el modelo es el Señor Jesucristo. Efesios 5:32 muestra lo que para andar en amor, y recuerda que estamos hablando de armonía, Efesios 5:32 habla de ese amor, pero Efesios 5:3 y 4 habla de lo contrario a lo que es el amor. Miren lo que la Biblia dice. Versículo 2, vuelvo a leer, Efesios 5:2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, dice, fornicación,
y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La Biblia habla acerca de fornicación. Amar al esposo o a la esposa implica, ¿verdad?, alejarnos de fornicación. La fornicación es cualquier relación ilícita fuera del matrimonio. La fornicación no es amar al cónyuge. Y cuando hablo de fornicación no solamente se refiere a tener relación física con una persona que no es su cónyuge, pero adulterio, pero también pornografía es fornicación, pornofonía, ¿qué es eso, hermano Ángel? Usted sabe que ahora, hoy en día hay tanta música tan horrible, hermano, donde se escucha es pura sensualidad, sexualidad en la música. Eso no es de Dios, eso no agrada a Dios, hermano. Y dentro de un hogar cristiano, un cristiano no debería escuchar cierta música, hermano, donde hay letras y ritmos que son perversos, que están en contra de la santidad de Dios, de la santidad de la sexualidad. Hay que tener cuidado con las cosas que vemos en las redes sociales. Las redes sociales pueden ser muy buenas, hermano, pero pueden ser muy dañinas y muy malas. Un hombre, una mujer de Dios, un creyente, ¿verdad?, un esposo y una esposa debe guardarse de escuchar y mirar cosas que no debe ver en las redes sociales. Eso es egoísmo, es no amar al cónyuge. ¿Cómo puede haber armonía en el hogar? Dice, pero por fornicación y toda inmundicia. Hermano, la inmundicia es la impureza producto del pecado. Mire, el matrimonio se ha descrito como dos pecadores que viven bajo un mismo techo. Quiero contarle una historia que me pareció muy interesante. Antiguamente, hermano, en cierto hospital en Europa, el 35% de las mujeres morían después del parto. Atendían el parto y las mujeres morían de un asunto que se llama fiebre puerperal, así se llama, es el término médico. Es como una infección generalizada que da a las mujeres después del parto. Ahora, en este hospital del cual yo le estoy hablando, donde una de cada 3 mujeres moría después de parir, y las mujeres estaban aterradas de ir al hospital, el parto era atendido por obstetras, por médicos. Y estos médicos, hermano, iban a la morgue, hacían la disección de los cadáveres, y después de ir a la morgue, lo primero que hacían, iban a atender el parto. Y el problema, hermano, es que no se lavaban las manos. En 1847, un médico empezó a investigar, oye, ¿por qué se están muriendo las mujeres? ¿Qué es lo que pasa? Ese médico se llamaba Ignacio, por cierto, Semmelweis, un médico húngaro, redujo la mortalidad al menos de 1%. Los partos que atendía este médico, este doctor, solamente se infectaba el 1%, mientras que el otro era el 35%. ¿Y qué era lo que hacía? ¿Cuál era la diferencia? Ignacio, este médico Semmelweis, se lavaba las manos con una solución de agua con cloro. Los colegas, él le dijo, mira, hay que lavarse las manos. Y ellos se sintieron, ¿cómo? Yo, un médico, lavarme las manos. Los colegas de este hombre se sintieron ofendidos por la sugerencia de que ellos eran los responsables de la muerte de las embarazadas por no lavarse las manos. En ese tiempo, hermano, se desconocía el asunto este de las bacterias, los virus. No existían. Pasteur, ¿verdad?, fue el que demostró la presencia de bacterias. En ese momento no se sabía. Pero este hombre, Ignacio Semmelweis, él dice, hay un factor, los cadáveres tienen algo que infecta a las mujeres. Él no sabía qué eran. No había conocimiento, no existían o no se habían descubierto las bacterias hasta ese momento. Ahora, ¿por qué cuenta esa historia, hermano Ángel? Mire, hay conflictos en el matrimonio que afectan la relación. ¿Por causa de qué? Por causa de nuestra resistencia a arrepentirnos de nuestros pecados. Mentiras, orgullo, egoísmo, falta de comunicación, desconfianza, individualismo. Y si yo no me limpio delante de Dios, y si el cónyuge, ¿verdad?, la esposa, no se limpia delante de Dios, estas cosas es algo que va a tender a afectar el hogar, a afectar el matrimonio, a afectar la vida. Así, mire, solamente al lavarse las manos, el resultado fue muchísimo mejor. Por eso, cuando la Biblia habla, ¿verdad?, de inmundicia, está hablando cómo la inmundicia afecta a mi matrimonio. Cuando yo no me limpio delante de Dios
Y hay defectos, hay gente que dice, no, yo soy así, mi esposa me tendrá que querer y me aguantará así porque así soy. No, hermano, de esa manera no habla un creyente. De esa manera no habla un cristiano, hermano. Mire, si nosotros nos limpiamos de estas cosas que afectan la armonía en el matrimonio, entonces, hermano, vamos a poder realmente amarnos el uno al otro. Y no va a haber resultados, ¿verdad?, que afectan el hogar, afectan el matrimonio. Lo tercero que dice aquí la Biblia, en Efesios capítulo 5, versículo 3, dice avaricia. ¿Qué es la avaricia, hermano Ángel? La avaricia es codiciar o desear posesiones, o codiciar o deseo de poseer un mayor número de cosas temporales. Un matrimonio cristiano, hermano, debe entender que el amor por las cosas materiales, por encima del amor al Señor, será una causa de tropiezo en la relación. Cuando lo material es más importante que las cosas espirituales, cuando el amor por las cosas materiales está por encima del amor de Dios, eso es algo que va a afectar la relación. ¿Cuántos matrimonios, usted piense, se dividen porque quieren tener más y más? El esposo toma un trabajo y otro trabajo, la esposa también, nunca hablan, nunca conversan y están centrados solo en las cosas materiales, no enriquecen la relación, no buscan a Dios y lo más triste de todo es que haya matrimonios cristianos que por malas decisiones, donde ponen lo material por encima de otras cosas, afecta al matrimonio. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8, por favor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio 8:11. Dice la Biblia, cuídate, Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor está dando una advertencia: ten cuidado, porque las cosas materiales pueden hacerte olvidar de lo principal que es Dios, que es la palabra de Dios, las cosas de Dios, Dios mismo. Y eso, hermano, la avaricia puede afectar la relación dentro del hogar, dentro del matrimonio. Vuelva conmigo a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5 dice, habla de palabras deshonestas de vuestra boca. Habla de palabras deshonestas, hermano. Efesios capítulo 5, versículo 3, estamos leyendo versículo 4 ahora. Dice, ni palabras deshonestas. Palabras deshonestas, hermano, se refiere a garabatos, groserías, obscenidades, palabras ofensivas que pueden hacer mucho daño. La Biblia dice en el libro de Proverbios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Es como si usted metiera una puñalada a su esposa cuando dice cosas ofensivas, o a su esposo. Es como una puñalada en el corazón. Eso es lo que la Biblia habla, palabras deshonestas. Son palabras ofensivas que pueden hacer mucho daño. Hay que cuidar la boca. Mire, la Biblia habla en el libro de Santiago, mire, la boca es como un fuego que puede hacer un gran incendio. Pero también por medio de la boca podemos bendecir, edificar y ser de ayuda, ser de ánimo para su esposa, para su esposo. Yo doy gracias a Dios por mi esposa. Ha habido momentos en los cuales, hermanos, nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, pero ella siempre ha estado allí para dar una palabra de aliento, de confianza, de ánimo, y nos animamos, ¿verdad?, mutuamente, y para eso estamos como creyentes, para animarnos unos a otros, para servir al Señor y hacer la voluntad de Dios. Habla acerca de necedades. ¿Qué es una necedad? Necedad, hermano, literalmente significa pereza mental. Alguien que tiene el cerebro desconectado, de alguna manera, ¿verdad? Son palabras tontas. Necedades son palabras tontas. Alguien que ha perdido el contacto con la realidad. Habla de mala comunicación, ¿verdad? La esposa está
cargada con los bebés todo el día, lavando, limpiando y estresada, ¿verdad? Con la carga del hogar, hermana, porque a veces la carga del hogar es grande. Y yo, hermano Ángel, ¿cómo sabe usted eso? Mire, mi mamá, nosotros somos 6 hermanos, 6 varones, hermano. Yo no sé, mi mamá, de verdad que solamente, si la salvación fuera por obra, ella iría al cielo, hermano. Nada más por eso. Pero, y entonces a veces llega el esposo a la casa, ¿y a ti qué te pasa? No, ¿a ti qué te pasa? Está desconectado, tiene el cerebro desconectado, ¿verdad? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué tú estás así? Entonces como que hay un conflicto ahí, bueno, ¿qué bicho le picó? ¿Verdad? Diríamos allá en Venezuela. Entonces, a veces por comunicación deficiente, las necedades se refiere a hablar de manera tonta. Entonces, uno como creyente, ¿verdad? Como cristiano en el matrimonio, debemos estar atentos a las necesidades del uno y el otro, y eso me va a ayudar a mejorar la comunicación, ¿verdad? Hay cosas que pueden ayudarme a mejorar la comunicación, y mire, pudiéramos dar un mensaje o varios mensajes solamente acerca de la comunicación, pero habla acerca de eso, cómo yo puedo mejorar la comunicación. Número 6 dice aquí, Efesios capítulo 5, versículo 4, habla de truhanerías, que no convienen sino antes bien acciones de gracia. Truhanerías, hermano, son cosas que decimos de doble sentido, bromas de mal gusto, humor ofensivo, que puede ser equivalente al escarnio del Antiguo Testamento. Cosas que podemos decir para burlarnos del esposo o de la esposa, y esas burlas pueden ser ofensivas, y es lo que la Biblia llama el ser un escarnecedor. Entonces nosotros no podemos ser escarnecedores. No estoy diciendo, ¿verdad?, que no puede haber chistes, que no puede haber humor entre el uno y el otro, jugar bromas, pero no pueden ser bromas de mal gusto. En casa tenemos una norma, mire, si no es beneficioso, si no es agradable para todos, entonces no lo usamos, no lo hacemos. O sea, si hacemos algo que ofende al otro, uno se ríe, en el otro no, y se siente mal, se siente ofendido, si no es agradable, si no es bueno para todos, entonces no es bueno para ninguno. Y a veces hay que tener cuidado, porque uno puede decir cosas por humor, pero un humor negro, ofensivo, que puede escarnecer, burlarse, pero de una mala manera del otro, y la Biblia dice que debemos evitar eso. Número 7 dice, antes bien, versículo 4, dice acciones de gracia. Debemos agradecer constantemente los beneficios y favores que recibimos el uno del otro. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias, mi amor, por la comida, gracias por planchar, gracias por trabajar, que una esposa le diga gracias por salir cada mañana a trabajar, a hacer, gracias por traer el dinero, gracias por pagar las cuentas, gracias por cocinar, cosas del día a día, gracias por limpiar la casa, gracias por lavar la ropa, gracias por planchar? Ay, pastor, ya mi esposa sabe eso. Pero mire, debemos dar gracias constantemente, dar gracias en todo. Y eso es algo que trae bendición, que edifica. Entonces debemos caminar en amor. Todo eso, hermano, implica caminar en amor, ¿verdad? Perdonar, darnos el uno al otro, sacrificar y evitar cosas que pueden afectar nuestra relación. Pero además dice, mira lo que dice la Biblia, Efesios 5:8, andad como hijos de luz. Efesios 5:8, andad como hijos de luz. Debemos caminar en la luz. La luz es lo opuesto a las tinieblas. Algo que va a traer armonía al matrimonio, hermano, es cuando el esposo y la esposa viven una vida recta en santidad. Para que haya armonía, ambos deben andar en la luz. Mire, cuenta la historia que en una oportunidad 2 barcos de guerra, 2 acorazados, se encontraron en la noche y comenzaron a atacarse el uno al otro. Iban disparos de cañón del uno y al otro lado. Ambos barcos sufrieron mucho daño. Varios marineros murieron, muchos resultaron heridos. Y cuando llegó la mañana, hermano, se dieron cuenta que ambos barcos tenían la misma bandera, pertenecían al mismo país. Se estaban atacando. ¿Por qué? Porque estaban en tinieblas. Hermano, andar en tinieblas produce que ambos cónyuges se ataquen, lo cual es algo que Satanás desea. ¿Y por qué andamos en tinieblas? Porque, mira, a veces hay pecado en nosotros, no nos arrepentimos, estoy en tinieblas y mantengo una posición de egoísmo. Y mi esposa está igual, y entonces ahí empezamos, ¿verdad?, con la guerra, con el conflicto, con la lucha. Mira lo que dice, hermano, Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1:5. Mira lo que dice la Biblia, hermano.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La Biblia enseña, hermano, que cuando el esposo y la esposa ambos andan en luz, tienen comunión unos con otros. No va a haber conflictos, no va a haber problemas, no va a haber disensiones. Satanás, hermano, quiere traer división, quiere traer conflicto, quiere traer, hermano, división en el hogar. Satanás quiere traer división en la iglesia, división en el hogar, y es algo que debemos tener mucho cuidado. Por eso, andar en la luz, cuando yo estoy en rectitud con el Señor y mi cónyuge está recto con Dios, entonces podemos tener comunión unos con otros. Pero si andamos en tinieblas, va a haber conflicto, va a haber batalla, va a haber pelea. Vemos además, como dice Efesios capítulo 5, hermano, versículo 16, Efesios 5, 16 dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice la Biblia, hermano, que debemos entonces caminar con diligencia. Diligencia, hermano, significa tener cuidado, ser extremadamente preciso, exacto, investigar algo hasta el más mínimo detalle. Algo, hermano, que es muy importante en el matrimonio es ponernos de acuerdo, analizar, orar, para pedir dirección a Dios, pedir consejo a las autoridades, al pastor, para tomar decisiones sabias en la voluntad de Dios. Eso es algo muy importante, hermano. Mirad con diligencia cómo andéis. Cuando el esposo y la esposa se ponen de acuerdo acerca de qué decisiones van a tomar, piden consejo a Dios, piden consejo a su pastor. Pastor, estamos pensando, mire, abrir este negocio, no es porque él quiere inmiscuirse o el pastor, ¿verdad?, quiere inmiscuirse en los asuntos, pero si el hombre de Dios tiene la palabra de Dios y usted también tiene la palabra de Dios y busca en la Biblia dirección, entonces puede tomar decisiones sabias. Yo recuerdo, hermano, allá en Venezuela, un hermano que conocimos en la iglesia, él trabajaba en una buena empresa y lo jubilaron y tomó dinero, le ganó un dinero. Y el hombre dijo: yo voy a hacer una inversión, voy a comprar un taxi y voy a empezar a trabajar ese taxi. Y con el dinero, ¿verdad?, del taxi, yo voy a comprar otro taxi. Y él ya se imaginó: voy a tener una flota ahí de 25 taxis, qué bueno. Entonces habló con la esposa y le dijo: mira, me están vendiendo un taxi, está bien económico. La esposa le dijo: no sé, no tengo paz con eso, no sé, he orado. ¿Tú has orado? Sí, yo estoy seguro, eso es lo que Dios quiere. Y la esposa le dijo: mira, la verdad no me parece que sea lo mejor, pero ¿por qué? Y total que el hombre terqueó con la esposa y compró el taxi. Empezó a trabajar el taxi, al poco tiempo lo pararon, hermano, resulta que era un auto robado. Le quitaron el auto, perdió el dinero. ¿Y sabe qué? Le tuvo que decir a su esposa: tenías razón. ¿Usted alguna vez ha dicho eso? Tenías razón, me equivoqué. Entonces, a veces, hermano, el estar de acuerdo es sumamente, o a veces no, siempre es sumamente importante que uno y el otro estén de acuerdo. Y eso me lleva al segundo punto, hermano, principal, de cómo tener armonía en el matrimonio. El primero es andar, ¿verdad?, en amor. El segundo es la sumisión espiritual. Mira lo que dice Efesios 5, 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu, hermano, es ser controlados o gobernados por Dios. Eso es ser lleno del Espíritu. No significa una experiencia emocional o sobrenatural donde la gente brinca, se cae y piensa que no, ser lleno del Espíritu es que yo me ría y me caiga, si me toca, me caigo. Fue lleno del Espíritu. No, hermano. Ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Señor. Mire lo que dice Colosenses 3:16, un pasaje paralelo. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces habla de el Espíritu Santo, se lleno del Espíritu, que el Espíritu esté en abundancia en vosotros, y Colosenses habla de la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es decir, andar en el Espíritu no es otra cosa que andar en obediencia a la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el autor, fue quien inspiró la Escritura.
Y andar en obediencia a la palabra de Dios es similar o equivalente a andar en el Espíritu. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la verdad, siempre nos va a guiar a la obediencia a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca nos va a decir que hagamos algo contrario a lo que la Biblia dice. Eso es algo de imaginación. Dice, no, yo siento del Espíritu Santo que yo me voy a divorciar de ti. Eso, el Espíritu Santo no le va a decir nunca eso, porque está en contra de la palabra de Dios. Porque la Biblia, ¿verdad? Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Es muy claro en ese sentido. Es muy claro. Hay mandamientos que están muy claramente expresos en la palabra del Señor. Ahora, la sumisión espiritual, hermano, implica entonces, si yo estoy sujeto al Espíritu y sujeto a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos manda a someternos unos a otros en el temor de Dios. Vaya a Efesios capítulo 5. Efesios 5 nuevamente, pero ahora el versículo Efesios 5, 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es algo, está hablando acerca del hogar, del matrimonio. Habla de una esposa que se sujeta al esposo, pero también un esposo que se sujeta a su esposa. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 21. Génesis 21, vaya conmigo allí por favor. Génesis capítulo 21. Génesis 21, por favor, quiero que lea conmigo el versículo 9. Génesis 21, 9. Dice la Biblia, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Había un conflicto, ¿verdad? Abraham había tenido a su hijo Ismael de Agar. Y Sara había tenido Isaac, pero resulta que Ismael se burlaba, ¿verdad? Y estaba molestando a Isaac y a ella no le agradó. Y Sara le dijo a Abraham, echa a esta mujer de aquí. Ahora dice la Biblia, mira lo que dice el versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Fue una situación bien difícil. Agar e Ismael era hijo de Abraham y Sara, ¿verdad? Su esposa tenía a Isaac que era también hijo de Abraham. Y mira lo que dice la Biblia, hermano, en el versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. El Señor le dijo a Abraham, hermano, escucha el consejo que te está dando tu esposa. Mire, la mejor consejera que puede tener un esposo es una esposa espiritual sujeta a la palabra de Dios. La mejor consejera. Si su esposa es una mujer, ¿verdad?, espiritual, que ama a Dios, que sirve a Dios, puede ser una tremenda ayuda para dar un buen consejo basado en la palabra de Dios. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. No estoy diciendo que el único consejero que deba tener un esposo sea su esposa, o al revés, una esposa sea su esposo, pero ese debe ser el principal. También, ¿verdad?, podemos buscar consejo, en este caso del pastor, o una dama, buscar consejo en la esposa del pastor, ¿verdad?, que son personas maduras en la fe, que tienen la palabra de Dios, y pueden dar un buen consejo. Pero lo que quiero que veas es que la Biblia dice o habla de sujetarnos unos a otros, y habla del esposo a su esposa, la esposa al esposo. O sea, yo no voy a hacer algo que va a pasar por encima de mi esposa, ofenderla o dañarla o herirla, porque eso sería incorrecto. En ese sentido yo me estoy sujetando a ella, y viceversa también es algo correcto, ¿verdad? La palabra sumisión literalmente, hermanos, significa organizar. Someterse unos a otros tiene la idea de organizar las cosas, pero poner todo lo que hacemos y planeamos bajo una autoridad. Sumisión entonces es colocarse bajo el plan y orden de Dios. Dios tiene un plan con cada hogar, cada matrimonio.
hay una voluntad general para todos, de eso estamos hablando, pero hay cosas particulares que Dios tiene con cada hogar, con cada matrimonio. Cuando el esposo y la esposa hablan, ¿verdad? Y dicen, mire, Dios está trabajando conmigo para nosotros hacer la voluntad de Dios, y el esposo y la esposa están de acuerdo, entonces Dios obra su plan para que las cosas puedan ocurrir. Yo quiero hacer una pregunta al pastor. Pastor, cuando usted vino aquí a Chile, ¿su esposa estaba de acuerdo en venir? La segunda vez sí, Okay. La primera no. La segunda vez sí, la primera no. Ahora, le hago una pregunta y disculpe ser indiscreto. Si su esposo hubiera dicho, no voy a Chile, ¿usted hubiera venido aunque ella no hubiera querido? La primera vez éramos novios. Ya. Y terminamos, y vine solo. Ya. Y Dios obró en el corazón de ella. Ahí cuando ella decidió, nos casamos y venimos Amén. juntos. Bien, hermano. Entonces, Dios trabaja, hermano, en el corazón, porque la hermana Ani también tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra de Dios, y Dios trabajó en el corazón de ella, trabajó en el corazón del pastor, y Dios hizo las cosas. Recuerdo un misionero mexicano, su tarjeta de oración, hermano, estaba él, sus 3 niños y su esposa. La esposa parecía una tarjeta de oración con cara de, hermano, con cara agria, estaba enojada. Ella no quería ir a Venezuela. Y él decía, pero tomémonos la fotico. Y ella salía así, salía enojada, hermano, salía con cara así como... Pero Dios trabajó en el corazón, y verdad, su esposo oraba y decía, Señor, yo necesito que usted trabaje en el corazón de ella. Y ella trabajó en su corazón, hermano, y tienen, no sé, tal vez 15, 20 años trabajando en Venezuela. Sus hijos están sirviendo al Señor, están trabajando, y ella está contenta. Ya dice, yo soy una venezolana más. Dios puede trabajar, y a eso se refiere, sujetarse unos a otros, hermano, es ponernos el uno y el otro bajo el plan y el orden de Dios. Ahora, los esposos, hermano, también algo muy importante es que deben sujetarse el uno al otro en lo que corresponde al rol que cada uno desempeña, el cual Dios ha determinado en su palabra. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que debemos sujetarnos unos a otros en el temor de Dios. El temor de Dios significa el respeto, la reverencia que tenemos a la palabra de Dios. Nos sujetamos el uno al otro bajo la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios ha dicho. ¿Ok? Es decir, por causa del Señor, por respeto y reverencia a Dios, yo voy a hacer lo que Dios me está pidiendo. El trabajo del cuidado del hogar, hermano, es algo que pertenece a la ama de casa, a la mujer. Es un trabajo del ama de casa. Eso significa entonces, hermano, que el esposo puede cocinar. Sí, puede cocinar. Puede limpiar de repente, ¿verdad? El esposo está enfermo, está acostada, lava ahí la ropa, está recién nacido el bebé, el hermano Henry, ¿verdad? Ahí hace la comida y lava la ropa y atiende a la esposa. O sea, en circunstancias. Yo recuerdo, mire, cuando mi esposa estaba embarazada de Marco, a ella le mandaron reposo absoluto en cama. Ella podía ir de la cama al baño, del baño a la cama, era lo único que podía hacer. Y yo me paraba, mire, lavaba la ropa, cocinaba, planchaba, llevaba a los niños al colegio, regresaba, me tocó hacer el asunto, bueno, ahí está, mire, de casi 18 años, para que el muchacho se pudiera cuajar ahí, ¿verdad? Y que pudieran hacer, ¿entiende? Entonces, pero el trabajo, yo no estaba quitando el trabajo a mi esposa, estaba ayudándole en el trabajo. El trabajo, ¿verdad? En el caso del hombre es responsable de proveer y manejar los recursos materiales del hogar, proveer y cuidar a la familia. Entonces cada uno, Dios le ha dado un rol, pero una esposa sabia, una esposa que, mi esposo es el que trabaja, yo le voy a usar la tarjeta de crédito, ¿verdad? Ahí como usted ve a veces los chistes, entonces voy y compro mal barato, malgasta el dinero. Entonces una manera de cuidar a la esposa es decir, bueno, yo voy a ser sabia para aprovechar los recursos, de esa manera ayudamos y así nos sujetamos el uno al otro y trabajamos, ¿verdad? El uno al otro para edificarnos y andar en armonía. Amén. Mira lo que dice el versículo 22, Efesios 5, 22, ya creo que falta poco, hermano. Disculpe, no sé cuánto tiempo tenía, pastor. Hasta la noche. Amén, hasta la noche. El sol. Ok, hasta que se ponga el sol, o sea, que se pone las 10 de la noche. Pero hermana Camila quizás le va a pegar. Amén, ok, está bien. Ya voy a terminar, hermano. Deme unos pocos minutos más. Mire, nos sujetamos, ¿verdad?, el uno al otro y andamos en armonía el uno al otro en el hogar y nos sometemos el uno al otro, hermano. Y lo hacemos para honrar al Señor. Mira lo que dice el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos
como al Señor. El versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice, como a Cristo, así también. El versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo. El versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, así también. Es decir, lo que está hablando aquí, hermano, es que la esposa se sujeta a su esposo como a Cristo y el esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Entonces lo que quiero que vea que toda esta armonía, todo este actuar de acuerdo a los principios bíblicos, hermano, la sujeción y el amor son de acuerdo al modelo y ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, lo primero es caminar, ¿verdad?, en unidad. Lo segundo de lo cual hablamos, hermano, es la sumisión espiritual, teniendo a Cristo como modelo. Y lo tercero y último, hermano, es obedecer y sacrificar. Para poder haber armonía en el matrimonio debemos obedecer y sacrificar. Para el hombre el mandato que debe obedecer es amar. Ahí en este pasaje manda 3 veces al hombre a amar. Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. El versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres. El versículo 33 dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Debemos obedecer. Para que haya armonía, hermano, en el matrimonio, debemos cumplir lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Dios le ha mandado al hombre a amar. Para la mujer, el mandato que debe obedecer es sujetarse y respetar. El versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. El versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Uno no puede decir, yo amo a Dios y no amar a la esposa. No corresponde. O decir una esposa, yo me sujeto a Cristo, pero a mi esposo no me sujeto. No va, así no funciona el asunto, hermano. Amén. Recuerde que la armonía son 2 personas espirituales, 2 personas que tienen a Cristo y a la palabra de Dios en el centro, y cuando se acercan a Dios, entonces va a haber armonía en el hogar, va a haber armonía en el matrimonio. El versículo 33 de Efesios 5 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. 3 veces manda al hombre a amar, 3 veces manda a la mujer a sujetarse y a respetar. Como conclusión, hermano, la armonía en el matrimonio se construye día a día por la gracia de Dios a través de 2 cónyuges espirituales que caminan en unidad, se sujetan al uno al otro y al Señor y obedecen los principios bíblicos de amar y sujetarse. Hermano, si en un matrimonio usted y yo hacemos esto que Dios nos pide, va a sonar una música bien bonita. Va a haber una melodía, hermano, dulce dentro del hogar. Va a endulzar el matrimonio, va a endulzar a los hijos y va a haber, el hogar va a ser como un pedacito de cielo. Pero si cada quien, hermano, es egoísta, no busca su propio interés, no permite que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos transforme, nos cambie, va a ser, hermano, una música estruendosa, desarmoniosa, desafinada, hermano, y el hogar va a ser no un pedacito del cielo, va a ser un pedacito del infierno. Y qué triste, hermano, y qué bendición, qué triste que eso sea así, pero qué bendición que nosotros, siendo creyentes, Dios nos dé una oportunidad, hermano, y un privilegio tan grande que mucha gente no tiene. No sé cómo fue su hogar, el hogar de sus padres, el hogar de sus abuelos, no sé cómo fue su familia, pero hoy usted está aquí, usted es salvo, es creyente, usted ha escuchado la palabra de Dios y dice, yo puedo tomar la decisión de que mi matrimonio sea un matrimonio armonioso. Dios quiere, Dios puede, Dios ha dejado los recursos, su palabra, el Espíritu Santo, la iglesia, el pastor, para que nuestro hogar pueda ser así. Hermano, qué triste sería que, y uno lo ha visto, hermano, a lo largo de tantos años, que gente, aún conociendo al Señor, su hogar sea una música desafinada. Dios no quiere eso, hermano.
pero todo depende de una decisión que nosotros tomamos. Y si usted está aquí esta mañana y usted dice, hermano Ángel, yo no soy salvo, no tengo a Cristo en mi corazón, mire, vengo de un hogar donde hay conflicto, mi hogar no fue así, pero usted puede tomar una decisión de recibir a Cristo, porque Cristo es el centro de este asunto. No es la psicología, no es la psiquiatría, Cristo es el autor del hogar. La idea del hogar, el matrimonio viene de Dios, hermano. Dios fue quien casó personalmente a Adán y Eva. Y los principios del matrimonio de bendición están en la palabra de Dios. Y puede que algunas cosas funcionen porque copian lo que la Biblia dice, pero Cristo es el centro, hermano. Sin Cristo nada podemos hacer, pero con Cristo todo lo podemos hacer. Y la decisión, hermano, está en sus manos. Que usted, junto con su esposa, la esposa junto con su esposo, decida, vamos a tener un hogar armonioso con la ayuda de nuestro Señor. Vamos a orar, hermano. Amado Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Señor. Gracias por su palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por lo que usted nos ha dejado, Señor.